Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de corriente eléctrica. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Bueno, para ello pues vamos a dar una pequeña definición de corriente eléctrica que la tengo preparada acá. Entonces, vamos a llevar esta pequeña definición de corriente eléctrica, ¿listo? Entonces dice así, bueno, la corriente eléctrica mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. ¿Cómo hacia área transversal? Como la cantidad de carga. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un cable conductor como el que deseo colocar justamente acá y vamos a suponer que este cable conductor no solamente tiene dos cargas, sino tiene muchísimas cargas. Entonces vamos a imaginar que no solamente están estas dos, sino que además existen otras. Por ejemplo, puedo imaginarme que por acá tenemos una carga. Podemos imaginar que tenemos justamente por acá otra carga. Vamos a colocarlas así. Acá otra carguita, acá tenemos una, por acá hay otra, por acá hay otra. Por acá tenemos otra carga. Y en fin, podemos tener muchísimas cargas. Pero estas cargas se mueven en forma libre inicialmente, o sea que inicialmente, por ejemplo, esta carga que nosotros tenemos acá, podemos imaginar que se mueve, por decir algo, en esta dirección. Vamos a suponer que son cargas libres, entonces se mueve en esta dirección. Recuerden que estos son electrones, ¿no? Vamos a imaginar, ¿por qué no?, que esta se mueve en esta dirección y por qué no esta en esta dirección, y vamos a imaginar que esta otra carga se mueve en esta dirección. En fin, se mueve en todas las direcciones. Podemos imaginar que esta carga se mueve de esta manera, esta carga se mueve en esta dirección y esta se mueve en esta dirección. Fíjense ustedes que las cargas en forma natural se mueven en todas las direcciones, es decir, no tenemos, como dice acá, una corriente. Piensen en el río cuando tiene una corriente, todas las partículas del agua se mueven en la misma dirección. Acá sucede lo mismo. Entonces vamos a imaginar que nosotros tenemos este cable y los electrones son como las partículas de agua. En este momento vamos a imaginar que el agua está tranquila, no hay nada que inicie el movimiento del agua. Entonces todas las partículas eventualmente están, digamos que en estado de quietud. ¿Cómo hace estado de quietud si estoy mostrando que se mueven? Lo que pasa es que al sumar la cantidad de movimiento de todas las partículas que tenemos acá, tienden a ser cero. Obviamente esto es un cable conductor, ¿no? Entonces el cable conductor permite el flujo de electrones que pasen a través de él. ¿Listo? Entonces vamos a imaginar que le aplicamos una diferencia potencial. Entonces vamos a imaginar que nosotros conectamos a los extremos de este cable. Vamos a suponer pues que acá continúa el cable, ¿no? Ahí está en nivel microscópico. Y vamos a imaginar que por acá tenemos la continuación del cable. Voy a imaginarme que estoy haciendo es como una pequeña ampliación del cable. Vamos a imaginar lo siguiente. Entonces, tal vez acá lo que nosotros estamos mirando es la sección transversal de este cablecito. Más o menos por acá. Listo. Y entonces, pues, acá hacemos una pequeña reducción. Venga, a ver si puedo mover este cablecito un poquito hacia acá para tratar de explicar o hacer ver lo que quiero que perciban ustedes. Entonces vamos a imaginar que esto es una ampliación del cablecito que tenemos justamente acá. Entonces es como si ampliáramos y solo miráramos este pedazo. Lo mismo sucede al otro lado. Entonces venga, hacemos una copia de esta pequeña circunferencia y la colocamos al otro lado. O sea, es como si tuviéramos una lupa e hiciéramos una pequeña ampliación de esa sección. Entonces acá lo que estamos mirando es el grosor del cable ampliado. Entonces vamos a imaginar que esto es el cable y que simplemente estamos mirando acá como con una lupa, insisto con eso, pues el cable que tenemos justamente ahí. O sea, el cable que viene de aquí hasta el otro lado. Entonces más o menos hacemos una ampliación de esa sección del cable. ¿Listo? Entonces como si lo pudiéramos mirar en ese pedacito. ¿Listo? Es como mirarlo a través de una lupa. Listo, muy bien. Entonces acá tenemos el cable, por acá tenemos el cable y dentro de ese cable conductor hay millones, pero millones de cargas eléctricas que inicialmente se mueven en todas sus direcciones de tal forma que la sumatoria de toda la cantidad de movimiento debe ser cero. Y vamos a imaginar que de alguna manera nosotros conectamos esto a una diferencia de potencial. Entonces vamos a imaginar que nuestro cable conductor lo vamos a conectar a una diferencia de potencial, es decir, una fuente.
Vamos a imaginar que por acá tenemos la parte negativa y por acá tenemos la parte positiva, negativa, positiva. Entonces por acá tenemos menos y por acá debe estar más. Entonces aplicamos una diferencia potencial. Vamos a imaginar algo que les he dicho pero que no lo he explicado. Nosotros podemos tener acá un switch. El switch se representa de esta manera, y si nosotros cerramos el switch, pues simplemente representamos de esta forma el cierre de dicho switch. Entonces cerramos el switch y la diferencia potencial que tenemos acá empieza a hacer efecto a lo largo de todo el conductor, por decirlo de alguna manera. Entonces acá tenemos una diferencia potencial. Recuerden que esta es la fuente. Entonces aplicamos una diferencia potencial e inmediatamente las cargas eléctricas empiezan a ser repelidas por la parte negativa de nuestro conductor, haciendo que las cargas que inicialmente se mueven en forma desordenada tiendan a moverse en forma muy ordenada. Entonces esta carga que inicialmente se mueve en una dirección, borré hasta las cargas, venga, las colocamos otra vez. Acá teníamos una carga, por acá teníamos otra. Entonces esa diferencia potencial lo que empieza a realizar es que las cargas más o menos se empiezan a mover en la misma dirección, ya que se van a mover en la dirección del campo eléctrico que se genera a través del conductor cuando nosotros conectamos la fuente. En este caso la fuente pues es una diferencia potencial. Entonces todas estas partículas que tenemos acá, que inicialmente se movían en forma arbitraria, se empiezan a mover juntas, todas muy ordenaditas en la misma dirección. Entonces esta partícula se va a mover ahora en la dirección del campo, y lo mismo sucede, esta partícula se mueve en la dirección del campo. Eventualmente habrá unas muy rebeldes que no se muevan en la dirección del campo, y eso se conoce como resistencia natural del material, pero la mayoría de partículas se van a mover en la dirección del campo, y cuando eso sucede, que todas las partículas se mueven en la dirección del campo, entonces cuando empezamos a tener una corriente eléctrica. ¿Cómo así diferencia el campo? Claro, a través del conductor, como apliqué una diferencia potencial, pues también debe existir un campo eléctrico, un campo E que está dentro del conductor, digamos que lo encerramos dentro del conductor de alguna manera. Entonces tenemos ese campo eléctrico que lo que hace es que las partículas se vayan a mover, en este caso son electrones, en la dirección de ese campo eléctrico. Recuerden la definición de campo eléctrico de cargas positivas y de cargas negativas. Entonces se genera una corriente eléctrica cuando aplicamos la diferencia potencial y todas las partículas se empiezan a mover en la misma dirección. Entonces, ¿cómo se define la corriente eléctrica? Pues imagínense que hacemos un corte transversal. Miren que acá el autor plantea un corte transversal. Venga a ver acá. Este es el área transversal, lo que se conoce como área transversal, esta región, esta que estoy tratando de rayar, ahí dice A, ¿no es cierto? Entonces cuando mido la cantidad de partículas que están atravesando esta región transversal en la unidad de tiempo, a eso es a lo que vamos a llamar una corriente eléctrica. Todas las partículas que están atravesando la región transversal en la unidad de tiempo es lo que nosotros vamos a llamar una corriente eléctrica. Entonces, pues simplemente podemos definir la corriente eléctrica. La puedo definir como I. Algunos autores utilizan la I mayúscula, significa lo mismo. En este caso voy a definir la corriente eléctrica con la I minúscula, pero ya saben que podemos utilizar la I mayúscula como cierta cantidad de carga que está atravesando en la unidad de tiempo. O sea, la razón que existe entre la cantidad de carga que está pasando por la región transversal en la unidad de tiempo es lo que nosotros vamos a definir como corriente. Ahora bien, la corriente debe tener unas unidades, punto y coma. Vamos a imaginar que esto representa hablar de las unidades de la corriente. Entonces vamos a mirar en qué se mide pues la cantidad de carga eléctrica que está atravesando el conductor sobre pues el tiempo, las unidades de tiempo que tardan en atravesar dicho conductor. ¿Listo? Entonces decimos que la corriente debe tener las siguientes unidades. La carga en que se mide en coulombs, y el tiempo en que se mide en segundos. Entonces decimos que la corriente eléctrica se mide en una unidad que es coulomb por segundo, y esto recibe un nombre. A esta unidad nosotros la denominamos ampere, o como decimos en Latinoamérica, amperio. Entonces acá tenemos la definición de corriente eléctrica que se mide en amperios, que no es más que la cantidad de carga que está atravesando a un conductor por unidad de tiempo. ¿Listo?
Bueno, esa es la definición de corriente eléctrica, pero podemos también tener algo que se llama corriente instantánea. Esto se conoce como corriente promedio. Acá tenemos una corriente promedio. Pero también tenemos una corriente instantánea. Corriente instantánea, que se puede definir como la razón de cambio, o sea, una derivada, como la derivada de cantidad de carga que está atravesando en un determinado tiempo. Fíjense que, por ejemplo, la velocidad se define como el diferencial de distancia sobre el diferencial de tiempo. Entonces, fíjense en esta razón que tenemos, es como la velocidad con la que está pasando la carga a través del conductor. Entonces, la derivada de la carga en virtud del tiempo es lo que vamos a definir como corriente eléctrica. Y esto que tenemos acá es lo que corresponde a la corriente instantánea. ¿Listo? Fíjense que acá estamos hablando de una cantidad de carga grande, porque pues obviamente es un promedio. Y acá estamos mirando como la carga a nivel individual. ¿Listo? Por un momento recordemos algo importante, los conductores. Bueno, usualmente utilizamos el cobre para las instalaciones, por ejemplo, de la corriente eléctrica de la casa, porque el cobre es muy buen conductor. Entonces, hablemos por un momento del conductor, porque es el que nos permite que estos electrones viajen. Acá tenemos un conductor bien interesante, y este es el mejor conductor de la corriente eléctrica, y voy a explicar por qué es el mejor conductor. Acá nosotros tenemos acá un átomo en particular que se conoce como el átomo de oro. Fíjense que este átomo de oro tiene 79 protones, 118 neutrones y 79 electrones. Los electrones y los protones pues tienen que ser iguales para que el átomo esté neutro. Pero miren esta particularidad. Miren primero cuántos niveles de energía tiene el átomo de oro. Acá tenemos 1, acá tenemos 2, tercer nivel atómico, nivel energético, cuarto, quinto y sexto. Está en su sexto nivel este electrón, que es el único que se encuentra en el último nivel. Por lo tanto, es muy fácil desprender este electrón y ser cedido a otro átomo para completar pues sus electrones, el número adecuado de electrones en su último nivel. Entonces este electrón que tenemos acá es muy fácil de desprender, está muy lejos del núcleo atómico, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto puede ceder fácilmente este electrón. Por eso es tan buen conductor el oro de la corriente eléctrica, porque es muy fácil desprender este electrón y que sea cedido o que sea sometido a una diferencia de potencial, y por lo tanto se empieza a mover en la dirección del campo eléctrico. ¿Listo? Entonces el oro es el mejor conductor de corriente eléctrica. Pero entonces, ¿no deberían ser las instalaciones de oro? Pues ustedes saben que el oro es costoso y tendríamos que gastar muchísimo dinero. Pero, por ejemplo, los procesadores y los microprocesadores tienen hilos de oro para que las puertas lógicas permitan fácilmente el paso de la información, que no es más que pequeños pulsos eléctricos. Entonces el oro es muy buen conductor, pero no es el que utilizamos en la cotidianidad. Acá nosotros tenemos el segundo mejor conductor de la naturaleza, que es el que tenemos acá, y es, como decía hace un momento, es el que utilizamos en la cotidianidad. Acá tenemos el átomo de cobre. Fíjense que se parece mucho al átomo de oro, si se dan cuenta, pero resulta que los niveles energéticos acá son menos. O sea que nosotros tenemos mayor cantidad de órbitas en este átomo. Como había dicho, tenemos un nivel energético 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, está muy lejos del núcleo y es muy fácil desprenderlo. En cambio, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Quiere decir que este átomo, fíjense que es el que está en su último nivel, es fácil de desprender, pero está más cerca del núcleo atómico. Por lo tanto, acá se requiere un poquito más de esfuerzo, más energía para desprenderlo que el electrón que se encuentra acá. Esa es la diferencia. Por lo tanto, es mucho más fácil, ofrece menor resistencia el oro al paso de los electrones que el cobre, pero igual son muy buenos conductores. Entonces, en las instalaciones de la casa, pues en teoría debería utilizarse cobre, pero sabemos que esos son aleaciones de otros metales con el cobre. ¿Listo? Si no, sería también altamente costoso. Las casas antiguas, las más viejitas, las que tengan por ahí unos 50 años, de seguro sí deben tener instalaciones de cobre. ¿Listo? Las modernas no, ahora son aleaciones. Entonces, por esa razón, este es el segundo mejor conductor
y este es el primer conductor. Como está más lejos del núcleo atómico, es mucho más fácil desprenderlo, se necesita menor cantidad de energía, y lo mismo sucede, acá sucede que está muy cerca al núcleo atómico, por lo tanto necesito un poquito más de esfuerzo, un poquito más de energía para poderlo desprender. Entonces esa es la diferencia entre estos materiales que son muy buenos conductores. Fíjense que el cobre aporta a la corriente eléctrica un solo electrón, o sea, cada átomo de cobre aporta un electrón a lo que vamos a denominar corriente eléctrica. ¿Listo? Hay que tener presente otros datos interesantes, por ejemplo, la densidad del cobre. La densidad del cobre nosotros sabemos que es 8,96 gramos por centímetro cúbico, gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad del cobre. El oro es muchísimo más denso. También sabemos que la masa atómica del cobre, la masa atómica, corresponde a 63,54 gramos por cada mol. ¿Y qué más debemos conocer? Pues la cantidad de átomos que posee el número de Avogadro. Yo creo que ustedes deben recordar de sus cursos de química el número de Avogadro, que representa pues la cantidad de elementos que se tienen en cada mol. Entonces vamos a recordar también el número de Avogadro, que el número de Avogadro, que se representa de esta manera, n sub a, pues corresponde a 6,022 por 10 a la 23, voy a escribir el 3, 23, pues en este caso átomos por mol. Y ya sabemos que cada átomo de cobre, si hablamos exclusivamente del cobre, pues este solamente proporciona un electrón a la corriente eléctrica. Entonces, pues si tengo un cable conductor hecho en cobre, cada átomo está suministrando solamente un electrón a lo que denominamos corriente eléctrica, que no es más sino la cantidad de carga que atraviesa el conductor por unidad de tiempo. Bueno, existe un término que lo vamos a utilizar acá para poder definir la corriente eléctrica, que se conoce como concentración de carga. Entonces acá debajito voy a darles un concepto pues para poder entender mejor la corriente eléctrica, ¿no? Desde el punto de vista de la física. Entonces vamos a hablar de la concentración de carga. Bueno, ¿y qué es la concentración de carga? Pues es como algo así como la densidad, la cantidad de carga que nosotros tenemos por unidad de volumen. La concentración de carga se representa con la letra N, N minúscula. Entonces, para nosotros debe ser, en este caso, como estamos hablando de carga, pues debe ser de cargas eléctricas. O sea, en este caso, si estamos hablando del átomo de cobre, pues debe ser electrones. Entonces debe ser el número de electrones que nosotros tenemos por unidad de volumen. Entonces de aquí en adelante a esto lo vamos a denominar como concentración de carga. Entonces esto debe ser electrones por unidad de volumen, o sea, esto es el número de electrones, voy a representarlo de esta manera. Esto puede ser igual por cada unidad de volumen, pero el volumen se puede medir en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, pero vamos a colocar centímetros cúbicos, una unidad bastante pequeña. Bueno, hablo del tamaño de un centímetro cúbico comparado con un metro cúbico. Entonces vamos a manejar esto como la concentración de carga, que corresponderá a la cantidad de electrones que existe por cada centímetro cúbico. ¿Qué es un centímetro cúbico? Más o menos el tamaño de un dado de jugar parqués. Eso corresponde a un centímetro cúbico, y de aquí en adelante pues vamos a mirar la concentración, o sea, la cantidad de carga que puede transportarse por unidad de volumen. Eso es lo que vamos a decir. Antes de continuar hablando de esto, miremos la siguiente expresión. Tener presente, venga, anoto así, pero hay que tener presente, venga, lo anoto de esa forma, pero hay que tener presente lo siguiente, que tener presente. Miren la expresión que voy a colocar. Podemos tener la densidad volumétrica, así es como se representa la densidad volumétrica, y lo vamos a multiplicar esto por el número de Avogadro. Pero ese resultado lo vamos a dividir entre la masa molar o masa atómica de una sustancia. Miren la expresión matemática que tenemos acá. Analicemos las dimensiones que tiene esto. Venga, anotamos eso.
analizando las dimensiones, analizando sus dimensiones, entonces vamos a tener lo siguiente. Si analizamos las dimensiones, pues vamos a mirar la densidad. Acá tenemos la densidad, entonces las unidades de densidad deben ser en el sistema CGS, corresponde a gramos por centímetros cúbicos, así es como se calcula la densidad de una sustancia. Entonces nosotros estamos hablando acá de la densidad, y esto va a estar multiplicado por el número de Avogadro. Pero el número de Avogadro, pues ya les dije que corresponde a la cantidad de átomos que tenemos nosotros por mol, ¿no es cierto? Ese es el número de Avogadro que hace un momento lo escribí. Y esto está dividido sobre la masa atómica. Pero resulta que la masa atómica de una sustancia, mírenla por acá, fíjense cómo se da, gramos por mol, o sea, la cantidad de masa que tenemos por cada mol de sustancia. Entonces esto debe tener unidades que corresponden a gramos por mol. Fíjense esta expresión que tenemos acá en la parte superior, que es la densidad por el número atómico, por el número de Avogadro dividido entre la masa molar o masa atómica. Si analizamos sus dimensiones, pues tenemos esta expresión de acá. Pero fíjense que hay cositas que se pueden simplificar de esta expresión que está justamente acá. Entonces podemos decir que mol con mol se van a simplificar si ustedes son observadores, y gramos con gramos también se debe poder simplificar. Y fíjense en las unidades que nos quedarían al hacer ese tipo de simplificación. Nos deben quedar átomos en el numerador, átomos por unidad de centímetro cúbico, que es precisamente muy similar a la expresión que tenemos acá de concentración de carga. Fíjense que la concentración de carga es el número de electrones que se aporta para producir la corriente eléctrica por cada centímetro cúbico. Y acá, cuando hacemos las dimensiones de esta expresión, la densidad por el número de Avogadro sobre la masa molar, obtenemos átomos por mol. Pero pensemos en una cuestión. El átomo de cobre solamente proporciona un electrón a la corriente eléctrica. Por cada átomo se proporciona un electrón. O sea que si tenemos presente la expresión que tengo acá al lado derecho, entonces para el cobre, venga, escribo acá, para el cobre, recordemos que el símbolo del cobre es Cu, para no estar escribiendo a cada rato cobre, podemos decir que la concentración de carga se puede definir, o la podemos definir como los átomos que tenemos por centímetro cúbico. Pero esto es la expresión que tenemos acá. Sí, observen lo siguiente. Acá tenemos átomos, venga, lo escribimos completo, por cada centímetro cúbico. Pero cada átomo proporciona un único electrón, y lo voy a escribir de esta manera. Eso significa que estoy multiplicando el número de átomos que tenemos por cada centímetro cúbico por el número de electrones que se están aportando. Pero el número de electrones que aporta el cobre es solamente un electrón. O sea que al realizar eso, pues ya no estamos hablando de átomos, sino los electrones que se están aportando. Por lo tanto, el número de Avogadro, iba a decir, la concentración de carga se puede expresar de esta manera, multiplicada por el número de electrones. O sea que esto debe quedar de la siguiente manera: la densidad, que pues es de donde surgió esto, multiplicado por el número de Avogadro, dividido entre la masa molar o masa atómica, multiplicado por los electrones que está proporcionando el átomo de cobre, que corresponde a un único electrón. Dejémoslo así, solamente un electrón, de esta manera. Entonces, de esa forma podemos conocer la concentración de carga que existe por centímetro cúbico. Dicho de otra manera, acá tal vez me hizo falta una expresioncita. Acá nosotros tendríamos que esto es número de electrones, porque multiplicamos por el número de átomos, dividido O sobre centímetro cúbico, que vendría a ser precisamente la expresión que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Nosotros podríamos decir lo siguiente. Se me ocurre, ya que estamos explicando el concepto de concentración, nosotros podemos imaginar el siguiente problema. ¿Cuál es la concentración de carga de cobre, pues, por cada centímetro cúbico? Entonces, ¿cuál es la concentración de carga? Concentración
Bueno, por cada centímetro cúbico sabemos que la concentración está dada por centímetro cúbico del Cu, o sea, del cobre, del Cu. O sea, ¿cuántos electrones libres tenemos en un centímetro cúbico de cobre, no? Es como un problema bastante sencillo. Entonces, para realizar ese ejercicio, pues el número de electrones que nosotros tenemos por centímetro cúbico, pues debe ser igual a la densidad del cobre, que hace un momento la había notado, ¿no? Por acá tenemos la densidad del cobre, que hay que conocerla, 8,96. 8.960 kilogramos por metro cúbico, 8,96 gramos por centímetro cúbico. Entonces esto vendría a ser 8,96. Pues ya conocemos el resultado de las unidades, ¿no? Entonces no voy a escribir las unidades porque acá al ladito manipulé las unidades hace un momento. 8,96. Y esto lo multiplicamos por el número de Avogadro, porque eso es lo que dice la expresión que tenemos acá. Y hace un momento había escrito el número de Avogadro, que es 6022 por 10 a la 23. Bueno, ya saben que omito las unidades porque acá ya las manejamos. Y esto multiplicado por el número de electrones que aporta el cobre, o sea, un solo electrón. Si estuviéramos hablando de otro metal que aporte 2 electrones, entonces acá anotaría 2 electrones y así sucesivamente. Y esta expresión está dividida sobre la masa molar o atómica, que también hace un momento la había escrito. La masa molar o atómica es 63,54 gramos por mol, pero pues como ya les dije, ya conocemos qué unidades vamos a obtener según lo que expliqué hace un momento. Entonces esto va a estar dividido entre 63,54. Y las unidades que nosotros vamos a tener, en este caso, corresponde a número de electrones por centímetro cúbico. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a obtener. Al realizar esa operación, pues de antemano la tenía lista. Esto da 8,46. Si quieren ustedes la pueden verificar al otro lado. Por 10 a la 22. Número de electrones o electrones, más bien coloquemos así, electrones por centímetro cúbico. ¿Listo? Esa es la cantidad de electrones que está aportando el cobre. ¿Listo? O dicho de otra manera, eso es lo que se conoce como concentración de carga que tiene el cobre. Y así lo podemos hacer con cualquier metal, pues si conocemos los datos básicos. Bueno, estos datos yo los conozco porque pues el cobre siempre se está utilizando y uno termina memorizando estos datos que tenemos acá. Entonces acá tenemos la concentración de carga del cobre. Acá hacemos una comparación. Pues para entender ese número que tenemos justamente ahí, tengamos presente algo, que la población mundial es cerca, acá notemos en azulito, población mundial es más o menos de 8 por 10 a la 9 personas en nuestro planeta. Y miren la densidad que posee el cobre, supera la población de nuestro planeta muchísimo. Esto es por 10 a la 22, o sea, imagínense en este número acompañado de 20 ceros, porque la coma se va a correr hacia el lado derecho y acá ya corremos 2. Entonces, 20 ceros va a tener este número con 20 ceros. Y acá tengo la población del mundo, que es 8 por 10 a la 9. O sea, 1.000 millones de habitantes cerca a la población mundial. Entonces este número es irrisorio comparado con el número que tenemos acá. O sea que en un centímetro cúbico, y un centímetro cúbico, recuerden que es el tamaño de un dado. Solo para hacer la analogía, es el tamaño de un dadito. Entonces en un centímetro cúbico, pues se nos está diciendo que hay más átomos, el triple de átomos, que personas en todo el planeta Tierra. Entonces en un centímetro cúbico, donde cada una de estas aristas debe ser un centímetro, perdón, lo mal dibujado. ¿Cuál me hace falta? El de acá, 1 centímetro. Entonces el volumen de esto permite albergar esta cantidad de electrones, ¿listo? Libres, que pueden viajar a través del conductor cuando es aplicada una diferencia de potencial. Y miren el tamaño de la población mundial. Entonces entenderán ustedes pues que la cantidad de carga que nosotros tenemos por centímetro cúbico es extremadamente grande, comparándola, por ejemplo, con el tamaño de la población en el mundo.
Ujú. Entonces, pues si tengo toda esta cantidad de electrones en un centímetro cúbico, esta cantidad de electrones, al aplicar una diferencia de potencial, pues estos deben empezar a moverse, la gran mayoría en la misma dirección. Hay electrones que son rebeldes, por decirlo de alguna manera, y no se mueven según la diferencia potencial. Por acá tengo el libro donde saqué las imágenes. Y les voy a mostrar una imagen que no saqué, pero veo que es necesario tenerla. Miren acá. Fíjense que acá fue donde saqué la imagen del conductor cuando se le aplica la diferencia potencial. Venga, traemos esta imagen que debió quedar por acá arribita. Por acá arribita. ¿Listo? Entonces resulta que cuando no hay diferencia potencial, a ver acá, traigámosla acá. Cuando no hay diferencia potencial, acá están haciendo el ejemplo con dos partículas. Entonces este electrón y este electrón, miren cómo se mueven en forma aleatoria. Acá inicia su recorrido, empieza a moverse, este llega acá. El otro electrón también sigue un camino todo, bueno, en cualquier dirección. Inicia por acá, viene por acá, sube por acá y llega nuevamente acá. Pero cuando se aplica una diferencia de potencial, se aplica la diferencia potencial que genera un campo eléctrico, acá está representado, entonces estos electrones se empiezan a mover más o menos en forma ordenada. ¿Listo? Entonces ya no es de esta manera que sigue túmbilos de lado a lado, sino ya más o menos tienden a moverse en una misma dirección. Cuando ellos se mueven en la misma dirección, tenemos algo que se llama la velocidad de arrastre, que van todos en la misma dirección, pero pues no todos tienen que moverse, digamos, en una línea recta. Miren cómo van estos dos electrones moviéndose en zigzag, pero de todos modos van todos en la misma dirección. Ahora bien, nosotros cómo podemos definir la corriente eléctrica en términos de la concentración de carga. Pues es muy simple. Nosotros decimos que la concentración de carga que posee un material debe ser el número de electrones que nosotros tenemos, número de electrones que tenemos por unidad de volumen. ¿Listo? Pero esta expresión, que sería la concentración de carga, o sea, toda la carga que nosotros tenemos en un centímetro cúbico, recuerden que es en un centímetro cúbico, toda la carga que va a estar encerradita en un centímetro cúbico, pues se puede definir como el número de electrones, que se representaría de esta manera, sobre el volumen, pero el volumen de nuestro conductor, porque estamos hablando del volumen o del volumen de esta figura que nosotros tenemos acá dentro, que estamos mirando la cantidad de carga que tenemos ahí dentro, la cantidad de carga concentrada, pues el volumen se puede escribir como área multiplicado por la longitud. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos fácilmente calcular el volumen, área de la base multiplicado por su longitud. Despejemos el número de electrones que tenemos acá, que corresponde a la definición de concentración de carga. Entonces, si despejamos, esta expresión quedaría de la siguiente manera. El número de electrones pues debe ser igual, esta expresión que está dividiendo pasa a multiplicar, quedaría el área multiplicado por la longitud, que es volumen, como ya había dicho, multiplicado por el número, por la concentración de carga. Tengan presente que esta n no representa número de electrones, alguien lo puede confundir, representa la concentración de carga, la cantidad de carga que nosotros vamos a tener por unidad de volumen. Eso es lo que representa n, ¿no es cierto? Acá tenemos número de electrones, pero ¿qué pasa si nosotros multiplicamos el número de electrones por la cantidad de electrones que aporta el cobre? Vamos a suponer que nosotros estamos todavía trabajando con el cobre. Entonces multipliquemos el número de electrones por la carga que posee el electrón. Entonces la carga del electrón multiplicado esto por el número de electrones. De esta manera, pues lo que yo haga a un lado de la igualdad, debo hacerlo al otro lado de la igualdad para que la igualdad no se altere. Entonces esto quedaría multiplicado por la carga fundamental. Recuerden que la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es la carga fundamental. Esa es la carga del electrón, escrito de esta manera. Entonces si multiplicamos el número de electrones por la carga del electrón, pues ¿qué vamos a obtener? La cantidad de carga que se está moviendo. ¿Listo? En un centímetro, o sea que esto es un delta de Q, o sea una cantidad de carga muy pequeña, que vendría a ser igual a lo que tenemos al otro lado, que sería, venga a organizar un poco esta expresión, el número, otra vez, la densidad de carga multiplicada por el área, multiplicada por la carga del electrón,
multiplicado por L. ¿Y por qué el profesor lo escribió de esa manera? Porque vamos a imaginar ahora que vamos a dividir entre la variación del tiempo de esta forma. Entonces, si a un lado de la igualdad la divido entre la variación del tiempo, al otro lado también debo dividir la expresión entre variación del tiempo. Y fíjense que acá tenemos la definición de corriente eléctrica. Con eso iniciamos la clase. Mírenlo ahí. Definición de corriente eléctrica. O sea que estamos colocando la definición de corriente eléctrica en términos de la concentración de carga. Entonces esto vendría a ser corriente eléctrica. Pero acá me hace falta. Acá debo, para que se conserve la igualdad, debo dividirlo entre delta de T. Y lo que nosotros tendríamos acá pues sería lo que denominamos corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica queda definida como la concentración de carga multiplicada por el área, multiplicado esto por la carga fundamental, pero acá hay una expresión bien interesante que se obtiene acá. Mírenla acá, si nosotros dividimos la distancia que recorren los electrones, porque eso va a ser L es la longitud de nuestro cable, ¿no es cierto? De dónde a dónde va es la longitud de nuestro cable. La distancia recorrida en la unidad de tiempo pues tiene un nombre, y de seguro ustedes lo recordarán, en física mecánica les explican eso. La distancia recorrida por unidad de tiempo se conoce como velocidad. Entonces, acá esto está multiplicado por la velocidad con la que se están moviendo los electrones. Recuerdan hace rato que les dije, estos electrones tienen cierta velocidad. Acá vi la expresión y esa velocidad se llama velocidad de arrastre y se representa como V sub D. Esto es una D en la parte inferior y se conoce como velocidad de arrastre, que corresponde a la cantidad de electrones que se están moviendo por unidad de tiempo. Eso es lo que corresponde a la velocidad de arrastre. Bueno, muy bien, veamos un ejemplo donde tengamos que calcular pues dicha velocidad de arrastre. Vamos a imaginar lo siguiente, venga, lo creamos. Ejemplo, 2 puntos. Entonces se tiene un alambre conductor. Creo que yo tengo un ejercicio por acá preparado. Ya se me había olvidado, pero debemos tenerlo por acá. Acá lo tenemos. Vamos a utilizar este ejemplo que tenemos justamente acá. Vamos a colocarlo en pantalla, acá donde colocamos ejemplo. Vamos a mirar este ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a movernos un poquito más. Dice así: un alambre de cobre calibre 23 en una típica construcción residencial tiene un área de sección transversal, fíjense que nos dan el área de sección transversal, que lo necesitamos acá, de 3,31 por 10 a la 6 metros cuadrados. Es un área, se da en metros cuadrados en el sistema internacional, y porta una corriente constante de 10 amperios. ¿Listo? ¿Cuál es la rapidez de arrastre? O sea, este valor que tenemos acá, de los electrones en el alambre. Suponga que cada átomo de cobre aporta un electrón libre, eso ya lo habíamos visto, a la corriente, y hay que recordar que la densidad del cobre es de 8,92 gramos por centímetro cúbico. Entonces, determinar la velocidad de arrastre en un cable conductor bajo esas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular este ejercicio con la velocidad de arrastre? Pues mantengamos un orden. Lo primero que vamos a averiguar, o lo que vamos a hacer, es organizar la información, y acá vamos a colocar los datos que nosotros tenemos de nuestro cable conductor. Datos. Si quieren, le aportamos un dibujito. Podemos tener un dibujo que nos hable de corriente. Miramos por acá un dibujito que puede ser ese que tenemos ahí. Venga, lo miramos dónde está, porque también es importante tener una representación gráfica. Si nosotros podemos representar gráficamente la situación, significa que entendemos la situación. Entonces vamos a imaginar que por acá tenemos dicha corriente. Venga, la anexamos acá a nuestro gráfico. Y creo que lo coloqué en una página nueva. Entonces venga, quitamos la imagen de acá, nos devolvemos una y la pegamos justamente acá. Entonces lo primero que tenemos es un gráfico de la situación. Por acá coloquémoslo. ¿Listo? Y después del gráfico colocamos los datos. ¿Qué datos nosotros tenemos? Tenemos el área. Es lo primero que me encontré acá, que es 3,31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese es el área transversal. Se nos menciona una corriente, entonces nosotros también tenemos una corriente. Recuerden que la corriente también se puede representar con la I mayúscula, ¿no? Si alguien lo desea hacer, lo puede hacer. Tenemos una corriente de 10 amperios. Y pues la pregunta que se nos está haciendo, voy a colocar acá incógnita, corresponde a la velocidad sub D, o lo que se conoce como velocidad de arrastre. ¿Listo? La que nosotros tenemos ahí.
¿Qué otros datos se nos están dando? Pues hay datos que los menciona que nosotros debemos conocer, o sea, no es necesario que nos dé esta información. Por ejemplo, la densidad del cobre, que es 8,92. Les aseguro que si uno empieza a hablar sobre esto, escribe tantas veces la densidad que uno termina aprendiéndola de memoria. Entonces la densidad del cobre es 8,92. ¿Qué otro dato tenemos en la fórmula? Bueno, no sé si es necesario, pero vamos a colocar el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Recuerden que esto está en átomos o partículas por mol o electrones por mol, pero vamos a colocarlo así, átomos por mol, y nosotros conocemos la masa molar del cobre, donde la masa molar del Cu, venga, escribo acá debajito porque no es cualquier masa molar, o masa atómica, es de 63,59 gramos mol. 59, bueno, gramos por cada mol. ¿Listo? Bien, y tenemos pues la ecuación que vamos a utilizar, en este caso la ecuación que vamos a utilizar es que la corriente debe ser igual al número portador, oiga, todo esto, a la densidad de carga multiplicado por el área, por la carga del electrón, por la velocidad de arrastre, que es lo que se nos está preguntando. Esta es la ecuación. Fíjense cómo se ha organizado la información. Datos, incógnita, ecuación a utilizar, y por acá un gráfico que tal vez nos represente la situación física que tenemos acá. Entonces el siguiente paso pues es darle solución a nuestro problema. Solución. Bueno, muy bien, entonces pues despejamos de esta ecuación que tenemos acá la velocidad de arrastre. Entonces la velocidad de arrastre pues debe ser la corriente dividido entre el número de portadores de carga o densidad de carga o saturación de carga, bueno, o los nombres que se les ha dado, el área multiplicado por la carga fundamental. Nosotros anteriormente habíamos calculado este número de portadores que tenemos por centímetro cúbico. Lo habíamos hecho acá atrásito. A ver, nos vamos hacia atrás y acá está, ¿sí ven? Acá encontramos la concentración de carga o la cantidad de carga que tenemos por centímetro cúbico. Esto ya lo habíamos hecho, o sea, no es necesario volverlo a hacer en nuestro problema porque estamos hablando del cobre. Si tuviéramos un material diferente, por ejemplo el oro, tendríamos que calcular nuevamente pues la cantidad de carga que tenemos por centímetro cúbico, que es conocida como concentración de carga. Ya acá lo hicimos, que corresponde a este valor, que corresponde a 8,46 por 10 a la 26 electrones por cada centímetro cúbico, y ese dato pues debemos colocarlo acá, pero ya sabemos cuánto vale eso. Bueno, no me quedó espacio para colocarlo. Venga, lo anotamos por acá debajito. Del Cu, entonces acá tenemos que el valor de la concentración de carga del Cu es igual a 8,46 por 10 a la 22 electrones por cada centímetro cúbico. Acá tenemos electrones, ¿no? ¿Cuántas partículas libres se tienen? Listo, entonces pues con esa información ya podemos calcular la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre pues debe corresponder a la corriente que nosotros tenemos. Acá tenemos la información de la corriente, que corresponde a 10. Listo, a 10 amperios. Esto debe ser igual. Y acá vamos a colocar los demás datos. Acá en el denominador pues nosotros tenemos la concentración de carga, que en este caso es 8,46 por 10 a la 22 electrones por cada centímetro cúbico. Listo. Esta expresión multiplicada por el área, pero el área también nos la dan, que es 3,31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Fíjense que el valor del área nos la dan en el sistema internacional. ¿Listo? Que corresponde al calibre 23, como dice el autor del problema, ¿sí? ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la carga fundamental, que corresponde a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces tendríamos que la velocidad de arrastre cuando se hace la operación, esto corresponde a 2,23, si quieren ustedes la pueden verificar, por 10 a la menos 4 metros por segundo. Es decir, es una velocidad. ¿Listo? Esa es una velocidad extremadamente baja.
Veamos el siguiente análisis. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un metro, o sea, cuánto se demora en recorrer un metro la corriente eléctrica que lleva esta velocidad. Mírenlo, es una velocidad muy baja. Entonces, ¿cuánto tiempo los átomos del cobre tardan en recorrer un metro? ¿Cuánto tiempo tardan los electrones, no los átomos, los electrones en recorrer un metro? ¿Listo? Asumiendo que es una velocidad media, o sea, la velocidad de arrastre es una velocidad media, es una velocidad, ¿cómo decirlo?, promedio. Nosotros sabemos que para calcular una distancia, hablando de velocidad media, la distancia debe ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Por lo tanto, como queremos calcular tiempo, entonces decimos que el tiempo debe ser la distancia que recorre sobre su velocidad. ¿No es cierto? Ahora bien, nosotros tenemos que el tiempo, venga, lo colocamos acá abajito, ¿sí? Debe ser igual a la distancia que recorre, en este caso, pues debe ser un metro, sobre la velocidad, que es una velocidad bastante baja, 2,23 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Alarguemos un poquito la línea de fraccionario. Entonces tendríamos que el tiempo tiene que ser igual a 4,48 por 10 a la 3 segundos. ¿Listo? Al realizar la operación, ustedes pueden verificar y evidentemente este es el tiempo que nos da. Si nosotros pasamos esto a minutos, es decir, dividimos este valor entre minutos, tenemos que esto es aproximadamente 74,6 minutos. Y si queremos pasar esto a horas, el tiempo en horas, pues obviamente dividimos otra vez esto, sacamos cuántas horas tenemos, o sea 60 minutos, y lo que sobre pues debe ser para la siguiente. Entonces esto es 1,24 horas. ¿Listo? O sea, más de una hora. Esto indica que si nosotros en la instalación de la casa, por ejemplo, del switch hasta donde se encuentra el bombillo, digamos hay unos 3 metros, los electrones que inicialmente, digamos, están al lado del switch, tardan más de 3 horas, estamos hablando de 3 metros, ¿no es cierto? Tardan más o menos casi 4 horas, como 3 horas y media, los electrones del cobre que salen del switch, tardan ese tiempo para llegar a la zona donde se encuentra la resistencia, es decir, donde se encuentra el bombillo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué cuando prendemos, abrimos el switch, cerramos el switch, perdón, se enciende inmediatamente la lámpara? Porque todo el camino está lleno de electrones, como hace rato les decía, se encuentran en desorden, en forma aleatoria se están moviendo, y cuando se cierra el switch para que se produzca la diferencia de potencial y los electrones se muevan en la dirección del campo eléctrico, entonces todos los electrones, incluidos los que están al lado del switch, a los que se encuentran cerca de la resistencia, es decir, al lado del bombillo, se empiezan a mover. Entonces da la sensación que fue inmediato, pero en realidad los electrones se demoran más o menos en recorrer 3 metros, casi 4 horas en llegar al otro lado. Bueno, entonces espero que me hayan entendido el concepto de corriente eléctrica, que es un flujo de electrones, y en realidad cómo se define la corriente eléctrica. Esta es su definición, pero en términos de la cantidad de carga que nosotros tenemos por centímetro cúbico. El día de hoy vamos a dejar la clase acá y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao, que estén muy bien.